¿Somos salvos por el solo hecho de asistir a una iglesia? ¿Es posible que alguien viva toda su vida pensando que es cristiano, pero nunca haya nacido de nuevo? Jesús dijo que al final de los tiempos habrá una gran separación entre los verdaderos y los falsos, entre los que nacieron de nuevo y los que solo lo parecían. Por eso quisiera invitarte a hacer una reflexión profunda y honesta, a que examines tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Jesucristo enseñó la parábola de la red, anunciando que el reino de los cielos es semejante a una red, que cuando la echan al mar, recoge toda clase de peces, y una vez que la red está llena, la sacan a la orilla, y entonces se sientan a separar lo que recogieron, y guardan lo bueno en canastas, pero lo malo es arrojado fuera. Jesús habló esta parábola para ilustrar cómo será el final de los tiempos, y dijo que los ángeles saldrán y apartarán a los malos de entre los justos, pero echarán a los malos en el horno de fuego. Este pasaje nos muestra una realidad realmente estremecedora, y es que dentro de la red hay una mezcla. No todos los que están dentro son salvos, y aunque muchos puedan pensar que están en el camino correcto, lamentablemente, ante los ojos de Dios, podrían no estarlo. Resulta que no todo el que profesa fe posee una fe salvadora. Jesús fue claro al decir: no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque podemos tener palabras elocuentes y aún así estar lejos de Dios. Podemos decir que tenemos fe en Cristo y aún así no conocerle verdaderamente. Podemos decir que conocemos a Dios, pero con nuestra vida demostrar totalmente lo contrario. La Biblia dice que algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y también dice que incluso los demonios creen en Dios y tiemblan ante Él. Pero una fe intelectual o emocional no es suficiente para ser salvo. Porque si decimos que tenemos fe, pero carecemos de la evidencia externa, ¿cómo podría salvarnos esa fe? Cuando ocurre la verdadera conversión de un cristiano, su vida es transformada de verdad. Y si decimos tener fe, pero no experimentamos la transformación interior, estamos viviendo una falsa conversión. Y una falsa conversión no siempre se ve desde fuera. Puede parecer entusiasmo, puede parecer emoción o incluso decisión sincera. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, cuando dijo que un sembrador salió a sembrar su semilla y una parte de la semilla cayó sobre la piedra, y una vez nacida, ésta se secó porque no tenía humedad. Luego enseñó el significado de esta parábola diciendo que la semilla que cayó sobre la piedra son los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es que una falsa conversión puede ser momentánea, superficial o simplemente religiosa. Puede incluso imitar la fe verdadera, pero la diferencia está en que no produce fruto duradero. El apóstol Pedro habla de los que escapan temporalmente de la contaminación del mundo, pero vuelven a ella como el perro vuelve a su vómito. Quienes regresan a lo mismo es porque nunca fueron transformados realmente. Y el autor de Hebreos también habla de quienes alguna vez fueron iluminados, que experimentaron cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero,
y que luego se alejan de Dios. Cuando las personas le dan la espalda a Cristo y a su sacrificio, es imposible que encuentren otra manera de arrepentirse. Pero, ¿cómo puedo saber si mi conversión es falsa? Hay algunas señales. No hay permanencia, en primer lugar. La primera epístola de Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La perseverancia en la fe es una señal verdadera de conversión, pero el apartarse revela que no hubo una transformación genuina. Otra señal es cuando no hay frutos del Espíritu. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y quien ha sido transformado verdaderamente es como un árbol que da buenos frutos, pero cuando los frutos son malos, es evidencia de que no hay una transformación real. Otra señal de una falsa conversión es cuando no hay victoria sobre el pecado. El apóstol Juan escribió que el que practica el pecado es del diablo. No somos perfectos ni estamos libres de pecar, pero quien practica el pecado lo hace de manera continua, habitual, con intención y lo hace permanentemente. Practicar el pecado es hacer del pecado un estilo de vida, lo cual no refleja la transformación interior de un verdadero hijo de Dios. Y a diferencia de una falsa conversión, la verdadera nos hace una nueva criatura. El apóstol Pablo escribió a los Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La conversión genuina transforma la vida y también podemos ver que hay algunas evidencias de que algo realmente cambió en ella. En primer lugar, tenemos que Dios nos da un corazón nuevo. Dios prometió por medio del profeta Ezequiel: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y es cierto que esta promesa fue dada originalmente al pueblo de Israel, pero el Nuevo Testamento revela que esta transformación interior también es parte del nuevo pacto en Cristo, del cual todos los creyentes nacidos de nuevo son participantes. Jesucristo dijo que debemos nacer del Espíritu, y el apóstol Pablo habló del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Ese es el milagro de la verdadera conversión. No una mejora externa, sino un nuevo corazón que ahora desea agradar a Dios. También hay otra evidencia de la verdadera conversión, y es que surge el deseo de obedecer a Dios. En Primera de Juan dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando alguien nace de nuevo, Dios le da un corazón sensible a su voz, un corazón que se inclina a obedecerle y a amarle. También tenemos los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cualquiera que afirme haber nacido de nuevo o cualquiera que afirme haber sido convertido genuinamente podrá ver los frutos del Espíritu en su propia vida, pero no por su propio esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo ha hecho una obra regeneradora en su corazón. Y finalmente, es también una señal de una conversión verdadera
el hecho de no practicar el pecado. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que ha nacido de nuevo puede tropezar tal vez, porque nadie es perfecto, solo Jesucristo. Y en nuestra naturaleza, de hecho, tenemos la tendencia a pecar. Sin embargo, quien ha sido transformado genuinamente detesta el pecado, no quiere ser partícipe de él, y su corazón se entristece por el pecado delante de Dios. La verdadera conversión produce una transformación constante, que tal vez no es perfecta, pero sí es real. Pero, ¿cuál es entonces la causa de una falsa conversión? La Biblia dice en el libro de Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El autoengaño es común porque el corazón humano se engaña fácilmente. A veces nos autoengañamos porque preferimos pensar que estamos bien, aunque sepamos que realmente no lo estamos. Pero otras veces escuchamos un evangelio mutilado, un evangelio que nunca habla del arrepentimiento ni de la cruz. Y el apóstol Pablo advirtió en su segunda carta a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta advertencia nos revela que vendrán tiempos en que la gente no tolerará las enseñanzas que hablen la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, que seguirán sus propios deseos y que buscarán maestros que les digan solo lo que ellos quieren oír. Falsos maestros, los que ofrecen solo bendiciones del cielo, prosperidad y éxito, pero nunca hablan del arrepentimiento, del perdón de pecados y mucho menos de la salvación eterna. Por eso es necesario que nos autoexaminemos, y la Escritura nos anima a hacerlo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El propósito de este mensaje no es condenarte, pero es de vital importancia que podamos ver en nuestro interior y podamos reconocer el estado real de nuestro corazón delante de Dios, porque la verdad es que Dios ya conoce nuestro corazón sin mentiras, tal como es. El rey David escribió: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Si tú piensas que no has experimentado una conversión verdadera y que no has nacido de nuevo, considera lo que Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que no basta conseguir una religión, no basta con ir a la iglesia o tener buenas intenciones. Dios no te pide que hagas ninguna obra ni que seas una persona perfecta. Dios quiere que te presentes ante Él con un corazón quebrantado, arrepentido, que se vuelve a Él y que pone su fe en Jesucristo. El apóstol Pedro predicó: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hoy puedes clamar a Dios por un nuevo corazón. Hoy puedes rendirte de verdad y empezar de nuevo. El rey David lo dijo de manera hermosa en una plegaria: esconde tu rostro de mis pecados,
y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias por llegar hasta el final de este mensaje. Si Dios habló hoy a tu corazón, por favor no lo ignores. Y si este video te ayudó, te invito a darle me gusta y a dejar un comentario. Y por favor, suscríbete al canal activando la campanita para recibir nuevos contenidos bíblicos. Y por último, te pido que compartas este video con alguien que lo necesite. Muchas gracias. Dios te bendiga.